Bueno, la idea de este tutorial es mostrarles cómo modelar de manera paramétrica una pieza mecánica en NX. En este caso vamos a modelar este eje cuyos parámetros, que son básicamente los diámetros, dependen de la potencia que yo le voy a meter a ese eje. En esta hoja de Excel tenemos el diseño de esos diámetros para cada sección del eje, y la idea es ligar esta hoja de Excel con NX de manera que el diseño del eje quede relacionado con el modelamiento. Bueno, los parámetros de este eje en especial son los que se muestran acá. En primer lugar, las distancias entre hombros son de 5 distancias entre hombros que se muestran aquí abajo, y una distancia que aquí me ubica la ranura del anillo de sujeción. Los parámetros más importantes en este tutorial, que son los que vamos a variar porque son los que dependen del diseño como tal, son el diámetro que hay en la sierra, el diámetro que hay en el rodamiento, que es exactamente igual a este otro diámetro, en donde también hay otro rodamiento idéntico, este diámetro del hombro, que depende de la relación de diámetros que yo como diseñador le doy a este diámetro y a este, y el diámetro en el anillo de sujeción. También vamos a modelar un anillo de sujeción. Vamos a modelar el anillo que va ubicado en esta parte, que depende también de este diámetro que está acá. Si vamos a ligar dos piezas distintas con un mismo parámetro, la idea de esto es que en un ensamble también podamos ligar la hoja de Excel no solamente con una de las piezas de una máquina, sino con todas las piezas que la componen. Lo que vamos a hacer es crear el archivo, un modelo, y el primer paso para modelar de manera paramétrica es definir una lista de todas las variables que vamos a usar. En este caso estas son todas nuestras variables. Vamos a ir aquí a herramientas, expresiones, y en esta sección nos permite ingresar las variables de la pieza. Podríamos ingresarlas desde una tabla de Excel, pero en este caso lo vamos a hacer manualmente por ahora. Y aquí definimos el nombre de la variable y un valor que va a tomar. En este caso pues voy a poner algún valor, pero esos valores pueden ser modificados posteriormente. Poner aquí 6 milímetros para la longitud 1. Ahora vamos a definir los diámetros. En este caso voy a usar estos diámetros que tengo acá por ahora. El diámetro de la polea es 22. Y listo, ya tenemos todas las variables ingresadas. En este caso, este diámetro de acá no lo voy a ingresar como un parámetro porque él depende de algún otro parámetro, en este caso de polea. Podríamos ingresarlo como una variable, pero esto se puede, a medida que uno va modelando, cuando pone las dimensiones, puede poner una dimensión como una función de algún otro parámetro. Entonces voy a hacerlo de esa manera. Hacer ahora es el croquis del eje. Vamos a hacer mediante revolución. Entonces vamos a dibujar desde la parte, desde el eje hasta este perfil de aquí arriba. Vamos a ir aquí al croquis y seleccionamos en este caso el plano ZX.
y vamos a iniciar haciendo el dibujo desde la izquierda hacia la derecha. Esta distancia de aquí a acá es diámetro sierra medios. Cuando yo voy a ingresar la longitud puedo usar el parámetro que ya definí y sobre él puedo hacer operaciones. Entonces en este caso lo voy a dividir entre 2. Automáticamente cuando yo creo la línea o alguna geometría, él me acota lo que yo acabo de escribir, y si depende de alguna variable, él me la asocia. Fíjense que yo generé esta longitud de acá, esta línea, la longitud de esa línea él me la guardó en una variable P0, que es una variable que yo más adelante podría utilizar si la necesito. Por eso esa fue la razón por la que no definí esta variable como un otro nombre, diciendo que, no sé, el diámetro del anillo fuera de polea menos 4, porque eso no era necesario porque yo una vez genero la longitud, él me genera otra variable. Entonces si yo guardaba este parámetro, pues lo voy a guardar 2 veces y no es la idea. Vamos a continuar acá. Esta longitud de aquí sería el diámetro del rodamiento medios menos el diámetro de la sierra medios. Bueno, esta parte toca tener cuidado porque en los momentos en los que uno cierra perfiles tiene que tener cuidado con que no vayas a sobre restringir el modelo. Entonces, si se fijan, esta distancia que hay de aquí a acá, yo la podría poner geométricamente, simplemente sería la distancia que hay de este punto, que ya lo tengo, ya existe, hasta el eje. Si yo me pongo a decir que esta distancia de acá es la mitad de la mitad del diámetro de la polea, estoy sobre restringiendo el modelo y eso puede generar errores más adelante. Entonces simplemente para esta altura de acá, pues voy a llevarla hasta la misma altura en la que yo inicié acá, ¿sí? No necesariamente tengo que poner que esta distancia es L de polea medios, ¿sí? Y aquí ya puedo terminar el perfil y vamos a salir del croquis. Ya quedó generado el croquis. Ahora vamos a hacer la revolución, que es sencillo. Vamos a crear revolución. Lo primero que hacemos es seleccionar el perfil y vamos aquí a especificar el vector sobre el cual vamos a hacer la revolución. Seleccionamos 2 puntos sobre el vector, le damos 360 grados acá y le damos a aceptar y ya tenemos el eje generado. En este momento ya podríamos empezar a jugar con los parámetros desde NX. Entonces, por ejemplo, esta longitud 1, podríamos aquí variarle que no sean 60 centímetros, sino que sean 100. Lo variamos y le damos a aplicar y él automáticamente me recalcula el eje y me cambia la geometría. La idea en este caso no es cambiar las variables acá manualmente porque la idea de este video es enlazar la hoja de cálculo con el modelo y pues resulta bastante tedioso tener que ir a la hoja de cálculo y de pronto me cambió la potencia de mi eje por alguna decisión en el diseño y necesito los datos, entonces me tocaría ponerme a buscar cada uno de los datos en las hojas de Excel sobre las que estoy diseñando y meter aquí los datos, y esa pues no es la idea. En este caso sería fácil, pero cuando cuando la máquina ya es muy grande o la geometría ya es muy compleja, pues se complica. Lo que vamos a hacer ahora es modelarlo desde Excel. Para enlazar las variables con Excel, lo que vamos a ir aquí a herramientas, le damos hoja de cálculo. En este caso me bota un error porque hay una hoja de cálculo ya en Excel abierta, la vamos a cerrar y le vamos a aceptar.
Esta de aquí es la hoja de cálculo asociada a la pieza. Él me la muestra en blanco, pero aquí ya hay información guardada. Si yo me voy aquí a la pestaña complementos, me salen todas las opciones que me brinda NX. En este caso vamos a pararnos aquí en una celda y le vamos a dar extraer XPR. Él lo que hace es hacerme una lista de todas las variables que yo tengo definidas. Por ejemplo, estas son las variables que yo definí manualmente, y todas las variables que él define cada vez que uno crea una geometría son estas de acá, ¿sí? En realidad las que me importan a mí en este caso son estas, porque son las que con las que yo estoy modelando. Estas son variables que dependen todas de estas que están acá. Entonces aquí resulta un inconveniente con NX, porque NX me genera una hoja de Excel para la pieza, pero yo no puedo cargar una hoja de Excel que yo ya tenga hecha y asociar datos que se encuentren en esa hoja de Excel a la que le voy a cargar a la pieza. Entonces como el diseño yo ya lo tengo hecho y esta hoja de Excel está prácticamente en blanco, yo podría abrir la hoja de Excel que tengo y desde esta hoja de Excel que yo ya creé, de pronto alguien en la empresa la creó aparte, porque no necesariamente el que modela es el mismo que diseña. Entonces yo puedo asociar estas variables que son mis resultados, mis productos del diseño, con las variables que están acá. Para eso pues simplemente podría copiar esto y pegarlo en esta hoja de Excel, pero lo voy a pegar de una forma que me quede asociada a la otra hoja. Entonces lo voy a acá pegar vínculo, y si se fijan, cuando yo le doy pegar vínculo, él me cambia. Si yo cambio aquí esta variable que no sea 22 sino que sea 23, él automáticamente me cambia las variables en esta otra hoja de Excel. Entonces ya asocié la hoja de Excel de la pieza con la hoja de Excel del diseño, ¿sí? En este caso yo voy a decir que el diámetro del hombro es igual al diámetro del hombro que yo calculo. El diámetro de la polea igual al diámetro de la polea, y así. ¿Sí? Entonces ya asocié estas variables a estas. Yo podría cambiar, no sé, alguna, voy a poner cualquier valor para verificar que se genere un cambio, que me cambie 50, que ya cambió esta variable. En este caso ya digamos que por alguna decisión durante el diseño, o por algún cambio en los parámetros de entrada con los que se empezó a realizar el diseño o de la máquina como tal a la que pertenece el eje, la potencia cambia de pronto de 1 caballo de fuerza a 3 caballos de fuerza. Entonces yo con el macro que realicé para para el cálculo de los diámetros, podría recalcular mis diámetros. Esto me lo asocia a esta hoja de Excel, y a su vez me los asocia a los parámetros de la pieza en NX. Si lo que faltaría sería simplemente actualizar la pieza en NX. Entonces voy a dar clic aquí en actualizar pieza, y él automáticamente me cambia las dimensiones del eje en función de lo que cambió en el diseño. Es bastante sencillo, pero si se fijan, lo que se hace aquí es bastante importante. Algo que pues, el diseño, que depende de unos parámetros que son pues de fatiga, de concentración de esfuerzos, que son un problema. Siempre con cierta complejidad logramos asociar todos esos cambios que se pueden generar tanto en la etapa tanto en la etapa de determinar los parámetros de diseño, como en el diseño como tal. De pronto aquí yo puedo considerar algún fenómeno distinto para el diseño, cambiarlo, y él automáticamente pues me queda asociado con mi modelamiento. Esto es bastante útil
cuando ya se está diseñando máquinas de bastante complejidad que pueden variar bastante en la etapa de diseño. Si se recuerda, el diseño es iterativo. Vamos a ver aquí sobre el eje hay varios elementos que están montados. Por ejemplo, este anillo, ese anillo, el diámetro interno depende de una variable que está almacenada en el archivo del eje, que es el diámetro de la polea. Entonces, si nosotros vamos a hacer un ensamble en NX, tendríamos que crear un archivo nuevo para el anillo y asociar una de las variables de ese anillo a otra variable que existe en el archivo del eje. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ir a crear un nuevo archivo, un modelo. Vamos a ir a herramientas, expresiones y vamos a ingresar el parámetro. Pero la diferencia con lo que hicimos ahorita es que aquí vamos a ingresar el parámetro desde otro archivo. Entonces vamos a pararnos aquí en fórmula y le vamos a dar esta opción. Aquí podemos seleccionar el archivo donde está guardado la información que necesitamos. En este caso necesitamos extraer la información que está guardada en dpolea. Le damos a aceptar y él me asocia esta variable a la variable que existe en el archivo del eje. Le damos a aceptar. Ahora vamos a hacer el boceto del anillo. En este caso vamos a hacer un anillo que va a ser completamente redondo para agilizar el video. Entonces vamos aquí a poner el diámetro de la polea, unos 4 centímetros. Y esto, el externo, sería el diámetro de la polea, más 4 centímetros. Listo, finalizamos el croquis. El espesor del anillo lo vamos a dejar como 3. Lo vamos a dejar así redondo solamente como para explicar más o menos rápidamente cómo asociar una variable a varios archivos y que esa variable quede asociada también a un ensamble. Bueno, lo que faltaría es hacer el ensamble del anillo del eje. Vamos aquí a nuevo. Vamos a seleccionar el eje y el anillo. Le damos a aceptar. Me cargaron las dos piezas. Vamos a darle unas restricciones al anillo para que se ubique en la posición en la que debería estar. Vamos a decir tocar o alinear. Seleccionamos esta cara y esta otra para que nos queden pegadas. Luego vamos aquí a concéntrico, le decimos que esta línea tiene que ser concéntrica con esta de acá. La vamos a aceptar. Ya nos queda el anillo en la posición en la que debería estar. ¿Sí? Por ahora vamos a cerrar el ensamble. Vamos a abrir el archivo del eje y el archivo del anillo. Vamos al eje. Vamos a la hoja de cálculo que creamos ahorita. Voy a abrir la hoja de cálculo del diseño. Podría yo hacer una macro para que una vez me abra esta hoja de Excel me abra de una vez la diseño, para no tener que hacer dos veces el proceso. Digamos que en este caso la potencia es 2. Voy a recalcular mis diámetros. Él me los asocia acá. Le va a decir que me actualice la pieza. Listo. Me actualizó la pieza con las nuevas dimensiones para una potencia de 2.
esto ya podría yo cerrar este archivo y voy a verificar el archivo del anillo y se puede ver que la dimensión cambió. El anillo ahora es más grande, ¿sí? Porque está asociado al diámetro de la polea que está guardado en el archivo LE. Así entonces, si yo abro el ensamble, el ensamble ya debería mostrar los cambios en el diseño. ¿Sí? Como se puede ver aquí ya el diámetro de todos los diámetros del eje cambiaron, se volvieron más grandes con una potencia de 2 y el diámetro del anillo se modificó como debería haber pasado. Entonces, si se fijan acá logramos asociar el diseño a a las dos piezas de este ensamble, ¿sí? Dependiendo de los parámetros de diseño me puede cambiar el modelado y el ensamble.